Estás escuchando La Hora de la Bendición. Buenos días a usted que está manejando su vehículo. Gracias por escuchar la 1010 y la 990. 1010 para acá, para San Francisco y todas las ciudades alrededor. Saludos a los que nos escuchan en la ciudad de Daly City, South San Francisco, San Mateo. A los hermanos que nos escuchan también en la ciudad de Richmond, San Paulo, Oakland. A todos los que están escuchando. A usted que tal vez está escuchando por primera vez. Bienvenido a nuestra programación. Esta es la hora de la bendición. Y quien le habla es su hermano en Cristo, Danilo Díaz. Aquí director de la hora de la bendición. Ya para la gloria del Señor, 17 años estamos aquí en la radio. Bueno, en esta ocasión, como un día muy especial, un día de bendición, escuchando también mensajes de la palabra del Señor, pero en esta ocasión tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Isaías Leiva, que ya lo están conociendo mucho aquí en la radio porque nos trae mucha información acerca de los asuntos importantes para la iglesia, cómo se puede registrar una iglesia y cómo hacer que una iglesia tenga toda su papelería y en todas las actividades que una iglesia se puede estar todas las actividades que una iglesia puede estar realizando en la comunidad. Así que sin más preámbulo, sin más pérdida de tiempo, tenemos a nuestro hermano Isaías Leiva. Bienvenido, hermano. Amén, gracias. Primeramente, gracias al Señor Jesús, porque Él es el autor y consumador de la vida, ¿verdad? Él es el que Él es el motivo por el cual estamos aquí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro abogado. Él es el que nos reviste con vestiduras blancas. Amén. Para podernos presentar delante de Dios Padre sin mancha y sin arruga. Yo por eso digo, Danilo, si alguien tiene algo contra mí, que hable con el Señor Jesús. Él es mi abogado. Amén. Pero fíjate que a mí algo que me fascina muchísimo del Señor Jesús, Él es el maestro de maestros, ¿verdad? Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y Maestro de Maestros. Él desde que estaba niño, Él se dedicó a enseñar. Él inclusive tenemos sabido de que Él en una ocasión que estuvo en Jerusalén, que hubo un census, el Señor Jesús se perdió de su madre y su padre, ¿verdad? No lo encontraban. Claro. Y el Señor Jesús estuvo en las sinagogas. Y dice la Biblia que el Señor Jesús, y tenía 12 años el Señor Jesús entraba a las sinagogas y les enseñaba a los maestros, a los fariseos, en la sinagoga. O sea que ellos se quedaban asombrados de la astucia y de la inteligencia y del conocimiento y de la forma de expresión, la sabiduría, de la sabiduría que el Señor tenía y la pasión que el Señor tenía por todas las cosas que tenían que ver con su Padre celestial, el cual tenía que ver con el reino de los cielos y el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él fue uno de los componentes en el cual Él se enfocó bastante. ¿Y por qué traigo esto a flote? Porque cuando establecemos las iglesias y las incorporamos, establecemos de que la iglesia va a operar bajo cuatro categorías, las cuales hemos venido mencionando, Danilo, y una de ellas es la categoría de la religión, la otra es la caritativa, que discutimos en el programa anterior. También está la categoría científica, que la vamos a discutir más adelante, pero también está la categoría educativa, o sea que lo que hacemos es que establecemos de que la iglesia va a promover las enseñanzas del Señor Jesús a través de estas cuatro categorías y desglosamos con lujo de detalle cómo exactamente es que vamos a operar. O sea, no estamos inventando el cristianismo mientras vamos caminando en el caminar, sino que tenemos una estrategia de trabajo prácticamente, ¿verdad? Un propósito. Exactamente, la iglesia tiene que tener una estrategia de trabajo en cómo va a operar dentro de esas categorías. Nadie construye un edificio sin antes primero trazar un plano.
Amén. ¿Me entiendes? Sin antes primero sacar los permisos debidos con el departamento de bomberos, con el departamento de salud, con la ciudad, con el condado, ¿me entiendes? O sea, todo lleva un proceso. Entonces, en el componente educativo, el cual para mí, pues como te digo, es fascinante porque el Señor Jesús, primeramente, pues ha sido un padre, un abogado para mí personalmente, pero también un maestro que tiene demasiado que enseñar. Ponle que yo tengo 30 años de conocer el cristianismo y no he dejado de aprender del Señor Jesús. Y cada vez que leo los evangelios, el libro de San Juan, el libro de San Lucas, el libro de San Mateo o el libro de San Marcos, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿me entiendes? Y no importa cuántas veces tú lo leas, las enseñanzas son tan profundas que no deja uno de aprender. Te puedes pasar toda tu vida y no vas a dejar de aprender de las cosas que el Señor Jesús tiene para ti. Y eso sin tomar en cuenta todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de los libros apostólicos, ¿verdad? Como son los libros de 1 Corintios, 2 Corintios, el libro de Hebreos, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, y así, consecuentemente, ¿verdad? San Juan, San Pedro, el libro de San Juan, San Pedro. Pero la enfoque es de que hay un aprendizaje, y para que haya un aprendizaje adecuado tiene que haber un sistema académico de entrenamiento. Y traigo esto a flote, Danilo, porque habíamos conversado tú y yo fuera del aire de la importancia que es de tener una infraestructura de aprendizaje sólida, no solamente para los adultos, porque a veces las iglesias se enfocan solamente en el aprendizaje de los adultos, sino que tiene que haber un sistema de aprendizaje estructurado en el cual les enseñamos el cristianismo a las personas, a las personas desde que son niños, a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Nosotros llevamos a nuestros hijos a las escuelas seculares y dejamos que ellos les entrenen. Y ellos, les entrenan hasta cierto punto, ciertos conceptos que no necesariamente están alineados con los conceptos teológicos, bíblicos, doctrinales. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? De que nuestros hijos terminan confundidos. Un niño de 7, 8, 9 años no conocen verdaderamente el cristianismo. Decimos, nuestros hijos han crecido en las bancas de la iglesia. Sí, tal vez crecieron en las bancas de la iglesia, pero en realidad ha tenido la iglesia un sistema académico estructurado para enseñarle a los niños con un sistema rúbrico, métrico, de entrenamiento del cristianismo en el cual les enseñamos el cristianismo sistemáticamente desde niños. Un niño ya de 5 años, 5 años y medio, ya tiene que saber quiénes son los héroes de la Biblia. Amén. ¿Me entiendes? Ya tiene que saber cuál fue el proceso de la creación, empezando desde allí, ¿verdad? In the beginning se llama en inglés, es en el principio. Un niño de 5 o 6 años ya tiene que saber a lujo de detalle cuál fue el proceso de la creación, qué es lo que pasó el primer día, qué es lo que pasó el segundo día, qué es lo que pasó el tercer día, qué es lo que pasó el cuarto, quinto y sexto día, ¿verdad? Y cuál fue la culminación, la corona que Dios le puso a la creación, el cual fue la creación del hombre y la creación de la mujer. ¿Me entiendes? Y consecutivamente se le enseña un sistema de aprendizaje en el cual vamos midiendo, por eso es métrico y rúbrico, porque vamos midiendo el aprendizaje del niño. No solamente le enseñamos una historia bíblica y ¡ay, gloria a Dios! Y ya hizo una pinturita y nunca, no hay un sistema de cómo medir si verdaderamente ese niño aprendió o no aprendió. Pero yo te digo, Danilo, que si yo llego a una iglesia y yo veo a un niño de 5 o 6 años, yo debería poder llegar y preguntarle, a ver, niño o niña, cuéntame qué pasó con Noé, qué hizo Noé. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue la función de Noé en la historia bíblica? ¿Y por qué Noé construyó el arca? ¿Y por qué Dios dijo que de 2 en 2 los animales iban a venir conforme a su género, ¿verdad? Macho y hembra. ¿Y cuál es el significado del arco iris? Porque, en la Biblia claramente establece ¿cuál es el significado del arco iris? El arco iris tiene un significado bien específico que tiene que ver con un pacto que Dios hizo con la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, los niños tienen que tener la iglesia
Bueno, y así consecutivamente tenemos que saber, o sea, quién fue Sansón. Un niño tiene que saber quién fue Sansón. ¿Cuál fue la función de Sansón? ¿Por qué Sansón perdió sus fuerzas? ¿Me entiendes? Y la misma Biblia dice, hermano, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Lo que usted está diciendo, enseñarle al niño desde pequeño es la responsabilidad no solamente de los padres, sino de la iglesia. Exactamente. ¿Qué educación están recibiendo en la escuela dominical los niños? Sí. ¿Qué están aprendiendo? Como dice usted, ¿saben las historias más básicas de la Biblia? Como por ejemplo la creación, y de veras ya saben los niños cómo fue la creación, en qué día se crearon tales cosas. Entonces es importante ponerle atención al trabajo que la iglesia tiene que hacer en la educación de los niños. Sí, claro, porque a veces la iglesia, hay una deficiencia en las iglesias, no en todas, ¿verdad? Pero en muchas de las iglesias, por falta de entendimiento, falta de sabiduría y falta de dirección, existen deficiencias. Y una de esas deficiencias es de que a veces las iglesias, especialmente cuando están empezando, y yo entiendo que están empezando, pero aún así tienen que considerar la importancia de la educación desde una perspectiva de que estás cubriendo todo el panorama. No solamente a los adultos les vas a predicar el evangelio, hay que predicarles el evangelio a todas las personas, ¿verdad? Y de predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor, o sea, no solo a la gente mayor, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber un enfoque. ¿Por qué? Porque las iglesias a veces no se enfocan en establecer una escuela dominical. Entonces lo que hacen es de que arreglan un cuarto, medio lo arreglan con una televisión, ponen unos juguetes ahí y a la hora del culto meten a los niños en ese cuarto. Y a veces ni tan siquiera con supervisión adulta, ¿me entiendes? Y no están aprendiendo nada los niños andan corriendo a veces en la iglesia. O le ponen una película. Les ponen una película y a veces ni tan siquiera es una película que tiene principios bíblicos. Exactamente. Imagínense que le pongan una película de Disney. No. ¿Qué van a aprender? No van a aprender nada de la Biblia. Entonces el pastor y los líderes de la iglesia tienen que ver y supervisar eso. Sí, tienen que reunirse para crear una infraestructura. Correcto. ¿Me entiendes? Y a veces, como te digo, no estamos tratando de acusar a nadie. Lo que estoy tratando de hacer es traer a flote, a la luz, la necesidad que existe de que entrenemos, de que tengamos un enfoque educativo del cristianismo en todas las etapas del ser humano, ¿me entiendes? Y cuando es niño, mucho más, porque un niño es como una esponja que está absorbiendo toda la información que tú le estás dando y es más fácil para un niño. Créeme que si tú le predicas el cristianismo a un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años, ese niño toda su vida va a tener esa fundación que tú le estás dando, ¿me entiendes? Entonces tenemos que detenernos por un momento y en realidad enfocar, traer a flote el enfocamiento de la importancia que el componente educativo tiene dentro de la iglesia cristiana, de la organización cristiana, ¿verdad? Porque lo que queremos es establecer de que los niños, así como en la escuela van a kinder y en kinder les hacen exámenes, a un niño ya de kinder les hacen exámenes tal vez visuales para ver cómo dibuja, también para ver cómo escribe, a ver si tiene la capacidad de escribir, otra si tiene la capacidad de utilizar el arte, otra si tiene la capacidad de identificar diferentes instrumentos musicales, otra que si tiene la capacidad de leer y qué tanta capacidad tiene de leer, otra que si sabe los componentes básicos de la aritmética, matemática básica, como sumar, restar, o si sabe contar del 1 al 100, o de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 10 en 10. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma manera, la escuela dominical tiene que tener componentes en el cual hay un currículum de entrenamiento. Si yo fuera el pastor de la iglesia, yo quiero saber cuál es el currículum de entrenamiento de ese año, del año escolar, de la escuela dominical de niños de 5 a 6 años. O ponle de niños de 5 a 7 años, porque a veces los ponen en edades que sobrelapan, ¿verdad? O sea, niños de 5 o 6 años con niños de 6, 7, 8 y 9. O sea, y son niños que están en realidad en diferente desarrollo mental, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo tiene que haber un sistema en el cual segregas por motivos educativos a los niños basados en edades, en sus edades, para poder diseminar
sobre ellos una enseñanza del cristianismo. Un niño como te digo, de 5 años y medio, no nos vayamos muy lejos. Si tu hijo tiene 9, 10 años y no te puede explicar los conceptos básicos del cristianismo, hay un problema grave. ¿Me entiendes? Tienes que entonces tomar alguna medida de entrenamiento un poco más intenso para traer a ese niño al nivel que él tiene que estar como un niño de 7, 8 años, de conocer los conceptos cristianos. Sí, por ejemplo que en una escuela dominical le van a estar enseñando el tema de la creación. Pero tienen que tomarse un tiempo para pasarle un examen al niño, una hoja de 10 preguntas. En las 10 preguntas le van a preguntar, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en el primer día de la creación? Entonces, como el niño ya recibió la clase de la creación, pero en ese mismo momento se le pasa un examen, hermano, esto es como que van a una escuela, medir lo que ellos están aprendiendo, porque eso que estamos haciendo a los niños le va a servir para un futuro. Por ejemplo, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, muchas personas o hermanos se quejan, dice, mis hijos ya no van a la iglesia, ya no quieren nada con el Señor. Regresemos un poquito y veamos quién falló. ¿Falló la iglesia? ¿Fallaron los padres por no enseñarle a los hijos realmente la doctrina cristiana? Las bases bíblicas, no enseñarles la Biblia. ¿Qué le pusieron? Películas de violencia, le compraron videojuegos. ¿Qué le compraron? ¿De verdad los instruyeron en el camino del Señor? ¿O descuidaron eso y ahora sus hijos ya no quieren nada con el Señor? Claro, y fíjate, y por eso, bueno, el sistema de métrico para medir qué tanto está aprendiendo el niño debe de ser apropiado a su edad, ¿me entiendes? Porque ponle que tal vez a un niño de 5 años no le puedes hacer un examen como se lo puedes hacer a un adulto, pero hay exámenes apropiados para la edad. Correcto. En el cual tal vez configuras, le dice cuál de estas cosas se creó en el tercer día, o cuál de estas cosas, eso es un ejemplo, ¿no? Porque el aprendizaje bíblico es bastante intenso. Depende de la edad. Sí, depende de la edad, ¿me entiendes? Entonces, o como por ejemplo, ya un niño ya de 9, 10 años o 11 años que ya entiende conceptos sociales a un nivel un poco más alto, ¿verdad? Como por ejemplo la perspectiva de una tercera persona. Se le pueden hacer exámenes más complejos, como por ejemplo si le contamos la historia de Daniel y los leones, por ejemplo, ¿me entiendes? Hay bastante complejidad en esa historia, porque hubieron personas que eran líderes de otra religión que influenciaron a un rey, ¿me entiendes? Y ese rey se dejó influenciar. O sea, si el rey era un rey que aparentemente tenía mucha sabiduría, ¿cómo es que se dejó influenciar de estos sacerdotes paganos, por decirlo así, para levantar una ley que prohibiera que le oraran a otros dioses? A sabiendas él de que Daniel era un tipo que le oraba a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces hay mucha complejidad, ¿me entiendes? Social ahí, tal vez. En un niño de 5 años, la enseñanza está en que Daniel fue protegido por Dios, ¿me entiendes? Amén. Pero un niño de 8 o 9 años, la enseñanza está en de que hay complejidad en las diferentes perspectivas religiosas, como en ese caso de que esos religiosos querían matar a Daniel, ¿me entiendes? Esas personas que adoraban a otros dioses querían matar a Daniel y lo hicieron de una forma bien peculiar, en el cual hubo un enredo social. ¿Me entiendes? Entonces está la complejidad de la religión, la complejidad de la complicidad, porque esos sacerdotes se hicieron cómplices entre sí para matar a Daniel, claro. Y luego sufrieron muerte después ellos, porque los leones no se comieron a Daniel, ¿me entiendes? Entonces el rey los mandó a tirar a ellos al foso de los leones. Entonces hay tanto componente ahí social, ¿me entiendes? Que tal vez puedes tú hasta socializarlo con lo que está sucediendo ahorita en Israel y en Gaza, ¿me entiendes? En la complejidad social que existe y religiosa también, ¿me entiendes? En que puede llevar hasta a guerras. Claro. Pero bueno, el punto es en el componente educativo, porque la idea es de que
queremos recomendar, ¿me entiendes?, a las iglesias de que establezcan sistemas educativos estructurados, y a veces no tienen que inventarlo, ya están inventados. Pueden ir a las librerías cristianas o en internet y comprar, ya están los folletos. Para las diferentes edades. Y los panfletos, perdón, con sus figuras y sus currículums de entrenamiento, así como hay guías de entrenamiento para las células y las casas de paz. Claro. ¿Me entiendes? Así también hay guías de entrenamiento para los niños de las diferentes edades. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un componente educativo, es lo que es la escuela dominical, que es algo sumamente crucial para el éxito de una iglesia. Fíjate que yo he sabido de iglesias que no tienen. Es más, yo he sido parte de iglesias que no tienen una buena estructura de escuela dominical, y cuando se les presenta, miren hermanos, ustedes tienen que tener un sistema de entrenamiento de escuela dominical. Los padres, cuando vienen a la iglesia, ellos quieren venir y concentrarse en adorar al Señor, en la alabanza, en la adoración, en el aprendizaje de la palabra a nivel adulto. Pero también uno de padre quisiera que sus hijos vayan a un salón de clase en donde van a aprender el cristianismo, y que haya una estructura, ¿no? No quiero decir de que no haya interrupción, porque a veces eso es el mal concepto, de que piensan que los niños están interrumpiendo. Y el Señor Jesús no dijo, saquen a los niños de aquí, que es lo que a veces ha sucedido en las iglesias, que ven que los niños andan corriendo, haciendo bulla, y como no tienen un salón de clase, ¿qué hacen? Sáquenme a los niños, sáquenmelos, y los van a meter en una oficina o algún medio salón de clase. Ahí ni aire acondicionado tienen los niños, ¿me entiendes? Y ni un vasito de agua les ofrecen con un pancito, algún refrigerio. O sea, no han pensado en la infraestructura, pero cuando implementan la infraestructura de un cuidado de niños, y si es posible desde la cuna, o sea, tiene que haber un sistema de cuidado de bebés, inclusive, ¿me entiendes? Desde la cuna hasta niños de 9, 10, 12 años. Ya un niño de 12 años para arriba ya tiene que tener un entrenamiento muchísimo más avanzado, porque ya le estamos enseñando ya una doctrina avanzada, inclusive para moverlo al bautismo, si fuera posible. Pero lo que te quiero decir de que las iglesias que establecen esos sistemas, un sistema bien estructurado de escuela dominical, sin duda alguna, Danilo, esa iglesia va a crecer. ¿Me entiendes? Esa iglesia va a crecer, porque aunque los padres no quieran venir a la iglesia, los niños como saben que esa es su clase y que la disfrutan, los mismos niños le dicen a los padres, ya vámonos para la iglesia, o aquí nos vamos para la iglesia. Ya está. Los mismos niños, porque los niños desarrollan una sed del evangelio. Quieren aprender más. Naturalmente, si tú le enseñas a un niño de 4 o 5 años el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya un niño de 5 años empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué pasó por Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y ahí es la oportunidad de predicarle, mira, Jesús murió por esto y por esto y por esto. ¿Verdad? Ay, el Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús resucitó. ¿Y qué pasó después? Bueno, anduvo en la tierra 40 días y luego ascendió. ¿Y qué es lo que el Señor dijo antes de ascender? ¿Me entiendes? Un niño de 6 años debería estar preguntando, ¿y cuándo va a venir Jesús? Amén. ¿Me entiendes? Pero ese es solamente... el aspecto religioso, lo que está hablando. O sea, cuando se habla del aspecto religioso, lo que se está diciendo es de la enseñanza que hay que dar. Lo que la iglesia le tiene que dar a las personas que llegan. Sí, exactamente. Y no solamente, bueno, ya ves que el sistema o el componente educativo tiene varios niveles, ¿verdad? Uno es el nivel de escuela dominical. Aunque la iglesia, porque esta es una de las cosas que se establece como un programa a la comunidad, ¿verdad? En el cual le ofrecemos a la comunidad la oportunidad de traer a sus hijos a que aprendan el cristianismo. Otras religiones hacen eso desde niños, les enseñan, los visten con las vestimentas adecuadas y les martillan la religión, ¿me entiendes? Y nosotros a veces hemos sido negligentes en enseñarles adecuadamente nuestra religión, ¿me entiendes? A nuestros hijos. Y por eso a veces ya cuando tienen 14, 15, 16 años ya no les vas a poder enseñar mucho, porque ya ellos desarrollan su propio poder decisivo y vas a batallar un poco más. Pero la idea es de que la escuela dominical es uno de los primeros componentes básicos en lo cual una iglesia se define como una iglesia fuerte. ¿Me entiendes? Si tú como pastor no le has dedicado el tiempo de crear una infraestructura, una estrategia de trabajo, no has entrenado maestros, porque esa es otra. No solo es de poner a alguien en la escuela dominical y vaya y ahí ve qué es eso. No, hay que entrenarlo.
hay que mandarlo a algún sistema de entrenamiento académico para que sepa cómo trabajar con niños. Tiene que ser alguien que a lo más mínimo lo mandas a tomar clases de primeros auxilios. Tú tienes gente cuidando niños de 5 o 6 años. Si un niño se le traba un dulce en la garganta, ¿tú qué vas a hacer? El niño se anda ahogando. O sea, tiene que saber la persona cómo dar primeros auxilios, cómo dar respiración de boca a boca, cómo poner la presión en el pecho de un niño si un niño pierde la conciencia y en qué momento llamar al 911 si fuera necesario. ¿Me entiendes? Tienes que comprar una aseguranza que cubra el liability o el riesgo que se toma en tener niños bajo tu cuidado. ¿Me entiendes? Y si fuera posible, se les hace un background check a las personas que van a un chequeo de su récord criminal de las personas que van a estar al cuidado de los niños, porque los niños es una de las cosas más preciadas que tenemos nosotros como seres humanos, como padres, ¿me entiendes? Pero eso es en el ámbito de la escuela dominical. Yo creo que vamos a necesitar otra sesión porque en el ámbito educativo, porque es súper intenso, ¿no? Cuando nosotros registramos la iglesia con el gobierno federal, nosotros desglosamos cuáles van a ser los componentes del sistema educativo de la iglesia. ¿Me entienden? Y allí, dentro de ese desglose, explicamos la escuela dominical, pero también tenemos la oportunidad de establecer la iglesia como una academia, una institución educativa, académica, ya a nivel colegial. En sí, ¿verdad? O sea, pudiéramos eventualmente tener la capacidad de establecer una escuela vocacional, vocational school, de teología bíblica, en donde tenemos un currículum de entrenamiento donde preparamos ministros, porque ese sería uno de los goles de la iglesia, es de levantar nuevos ministros, de levantar nuevos... de que salgan de esa iglesia los ministerios, los 5 ministerios, si fuera posible, ¿me entiendes? Pero una de ellas es levantar ministros. Entonces, ¿cómo vamos a levantar los ministros? Los podemos mandar a que vayan a tomar unas clases en otra escuela certificada, ¿me entiendes? Donde los gradúen, les den un associate's degree en una colegiatura en teología bíblica, o nosotros mismos podemos establecer un currículum de entrenamiento aprobado por el gobierno federal, primeramente, ¿verdad? En el cual vamos a levantar ministros y les vamos a nosotros mismos a ofrecer un sistema de entrenamiento doctrinal que puede durar, ponle que 2 años, mínimo, 3 años, tal vez 4, porque no vas a poner a un neófito como ministro. ¿Me entiendes? No vas a poner a alguien que es nuevo en el evangelio a que sea un ministro. Tiene que haber algún proceso de entrenamiento y de enseñanza. Pero establecemos en los documentos de que la iglesia va a tener la autoridad de levantar nuevos ministros. Todo eso tiene que estar registrado en la papelería. Exactamente. Lo que se está explicando ahorita, si usted está escuchando, es que cuando se registra una iglesia tiene que estar bien organizada, tiene que tener sus puntos básicos. Por ejemplo, si vamos a hablar del aspecto de las enseñanzas, que haya educación para los niños, para los jóvenes, y en ese caso lo que usted está tocando al punto, ¿verdad? Si se puede hasta fundar un instituto bíblico donde se dé una preparación teológica para mandar nuevos ministros. Entonces, si esto que se está hablando ahorita en la radio se extendiera a una iglesia, por ejemplo, en San Rafael, otra iglesia en Richmond, o se levantara otro instituto bíblico en Oakland, otro en San José, una universidad cristiana en San Francisco, ¿se imagina el avance que tuviera la iglesia? Sí, y de hecho la iglesia eventualmente pudiera registrarse con el Departamento de Educación. O sea, hay certificaciones que pudiera obtener. Una vez ha operado por cierto tiempo como escuela vocacional, pudiera la iglesia inclusive establecer una middle school, una elementary school, escuelas elementarias, escuelas medianas y high schools, escuelas de secundaria, ¿me entiendes? O sea, y la capacidad inclusive de poder dar una colegiatura como una associate's degree. Hermano, esta información está súper interesante. Si algún pastor está interesado en hablar con usted para más detalles, hermano, si usted está escuchando, usted pastor está escuchando, usted quiere más información, llame a nuestro hermano Isaías Leiva. Él es una persona muy capacitada, le puede dar información de cómo registrar la iglesia, tomar los pasos importantes para que todo esté organizado. ¿A qué número le pueden llamar, hermano? Sí, me pueden contactar al área 510
el 255-9194. También me pueden textear a ese número o me pueden mandar mensaje por WhatsApp. También tengo un canal de YouTube, ese lo pueden buscar como Stanza Tax Services. Son servicios de impuestos, pero como todo esto tiene que ver con registraciones de impuestos, por eso es que lo estamos armando la serie en ese canal. Nuevamente su número de teléfono, hermano. Es el área 510, el 255-9194. No se pierda los programas que estamos haciendo con nuestro hermano Isaías Leiva. Programas de mucha información detallada, muy útil para las iglesias, para los pastores que están empezando una iglesia, o si usted, pastor, ya tiene la iglesia por mucho tiempo, pero usted cree que la iglesia se puede poner con más organización, atendiendo otros puntos importantes que la iglesia puede estar trabajando, pues comuníquese con nuestro hermano Isaías Leiva. El área 510, hermano. Sí, 510-255-9194. Gracias, Danilo, por la oportunidad. Y gracias a todos los que escucharon nuestro programa. Y no se pierda, estamos aquí todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Los sábados estamos a las 8 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Y seguiremos trayendo más información aquí con nuestro hermano invitado, nuestro hermano Isaías Leiva. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermano. Amén.